Mi hermana siempre había soñado con ser madre, pero cuando por fin tuvo a su hija, la rechazó con una frialdad que nadie entendía. Y cuando descubrí el verdadero motivo, terminé destruyendo a nuestras dos familias. Al principio, todos, yo incluida, pensamos que era simplemente porque Kaylee era niña. Desde pequeña, Janet decía que no soportaba a las mujeres y que solo se llevaba bien con los hombres. Amigos, parejas, compañeros de trabajo, siempre se rodeaba exclusivamente de hombres. Cuando quedó embarazada por primera vez, organizó una fiesta de revelación de género a lo grande, decorada toda de azul, con la esperanza de que fuera niño. Recuerdo su expresión cuando el humo rosa llenó el patio. Forzó una sonrisa, pero sus hombros se vinieron abajo. El resto del embarazo se la pasó compartiendo artículos sobre feminidad tóxica y escribiendo en grupos de Facebook de mamás de niños, esperando tener un hijo la próxima vez. Después del nacimiento de Kaylee, todo se volvió aún más extraño. Janet solo le compraba ropa gris o beige. Se refería a ella como la bebé, nunca por su nombre. En reuniones familiares se quejaba de que Kaylee era demasiado sensible, demasiado demandante, demasiado dramática, y la niña apenas tenía 2 años. Incluso llegó a decir abiertamente que no la quería. Mientras tanto, mi esposo Ryan y yo llevábamos 7 años intentando tener hijos. Lo habíamos intentado todo: medicamentos, tratamientos y muchas decepciones dolorosas. Recuerdo haberle preguntado a Janet si consideraría darnos a Kaylee, ya que estaba claro que no la quería. Me miró con una expresión perturbadora y dijo que preferiría darla en adopción antes que entregarla a nosotros. Aún hoy me cuesta creer que pensé que estaba exagerando. El año pasado, cuando Janet anunció su segundo embarazo, estaba obsesionada con que fuera un niño. Dijo que si era otra niña, interrumpiría el embarazo. No quería otro fracaso. Probó todos los métodos caseros que conocía, revisó calendarios chinos, tomó aceites especiales y hasta investigó sobre fecundación in vitro con selección de sexo. Todos pensábamos que estaba perdiendo el juicio, hasta que supimos que sí, tendría un varón. Su alegría fue desmedida. En la fiesta de revelación, cuando salió el humo azul, cayó de rodillas llorando de felicidad. Kaylee se le acercó tambaleando, queriendo saber qué pasaba. Janet la empujó sin pensarlo, y la niña se raspó la rodilla contra un columpio metálico. Fue doloroso de ver. Desde entonces, toda la familia comenzó a tomar distancia. Incluso después del parto, evitamos mucho el contacto. Janet se había ido a Europa para dar a luz allí, supuestamente porque era más barato. Pero entonces, 2 meses después del nacimiento de su hijo, Liam, hicimos una videollamada familiar con 7 de nosotros. Al principio, todo fue muy tierno. Liam dormía, y Janet lo mostraba orgullosa con un mameluco que decía, el hombrecito de mamá. Hasta que una de mis tías preguntó por Kaylee. Janet se quedó helada. Bajó la mirada y murmuró que no estaba con ella. Al insistirle, confesó que había dado a Kaylee en adopción a mediados de diciembre, cuando aún estaba embarazada de 6 meses. Dijo que no podía con 2 hijos, y que darla antes de Navidad le ahorraba gastos y complicaciones para su viaje por Europa. Todos quedamos en shock. Mi abuela empezó a llevarse la mano al pecho. No pasaron ni 30 segundos antes de que comenzara a respirar con dificultad, repitiendo el nombre de Kaylee. Yo le gritaba a Janet que Ryan y yo podríamos haberla criado. Ryan, en cambio, se veía completamente incómodo. La llamada se convirtió en un caos. Janet se desconectó y tuvimos que llevar a mi abuela de urgencia al hospital. Esa noche, después de asegurarme de que mi abuela estaba estable, noté que Ryan actuaba de forma muy rara. Lo encontré en el dormitorio borrando fotos de su celular. Eran de hace 4 años. Algunas parecían ultrasonidos en blanco y negro. Esa época coincidía con cuando yo había quedado embarazada y luego perdido al bebé. Tal vez era casualidad, pero algo no me cuadraba. Le pregunté qué estaba borrando. En vez de responder, fue al baño y siguió borrando cosas. Al salir, le volví a preguntar y explotó. Me dijo que estaba siendo paranoica, que lo de Kaylee era asunto de Janet y que no debíamos meternos. Lo curioso es que yo ni siquiera había mencionado a Kaylee. Al día siguiente contraté a un investigador privado. Le pedí que averiguara el paradero de Kaylee y que consiguiera pruebas para presentar un caso ante servicios sociales. Y como era de esperarse, el investigador no tardó. En 2 semanas tenía registros de hoteles, recibos de tarjetas y mensajes borrados recuperados. Todo coincidía. 4 años atrás, justo después de mi aborto espontáneo, mientras yo estaba hospitalizada, Janet había consolado a Ryan. Kaylee nació exactamente 9 meses después. El investigador incluso consiguió una muestra de ADN de un cepillo de dientes que Kaylee solía usar en mi casa. El resultado coincidía con Ryan. Recuerdo haberme derrumbado al ver los resultados. Fue una mezcla de rabia, traición y desesperación, pero me contuve, me mantuve serena. Una semana después, estaba sentada en mi auto frente al edificio, con el sobre Manila en las manos. Ryan llegaría en 1 hora. Janet también había dicho que pasaría por aquí justo a esa hora. Los vi llegar al mismo tiempo. El Honda plateado de Ryan se estacionó junto a la SUV roja de Janet. Se miraron brevemente y caminaron hacia la entrada del edificio, manteniendo cierta distancia entre ellos. Mis manos temblaban al sostener el sobre. Esperé 5 minutos antes de subir. El ascensor pareció eterno. Cuando llegué a la puerta, escuché sus voces adentro. Charlaban tranquilos, como si nada,
Entré. Ryan estaba en el sofá con el celular y Janet en la cocina con un vaso de agua. La normalidad de la escena me revolvió el estómago. «Hola, amor», dijo Ryan sin siquiera mirarme. Janet acaba de llegar. Puse el sobre la mesa de centro. «Tenemos que hablar, los tres». Janet rodó los ojos. «Si esto es por Kaylee otra vez, ya te dije que el tema está cerrado. La adopción es definitiva». Abrí el sobre y esparcí el contenido sobre la mesa. Recibos de hotel, registros telefónicos, resultados de ADN. El rostro de Ryan se puso blanco. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz quebrada. «Tú sabes perfectamente qué es», dije con calma. «Hace 4 años, mientras yo estaba en el hospital, tú estabas con mi hermana». Janet se rió, una risa nerviosa y burlona. «¿De verdad contrataste a alguien para investigar esto? ¡Qué ridículo! ¿Te parece ridículo que Kaylee sea hija de Ryan?», dije, mostrando los resultados de ADN. «¿Te parece normal haber dado a su hija en adopción sin que él supiera?». Ryan se levantó de golpe, dejando caer su celular. «Eso no es cierto, es falso. Estás inventando todo esto porque estás celosa de que Janet tuvo hijos y tú no», dijo Ryan, tratando de desviar la atención. Saqué mi celular y puse la grabación que había recuperado. La voz de Ryan llenó la sala, hablándole a Janet sobre cómo mantener su secreto, sobre cómo yo jamás debía enterarme de quién era realmente el padre de Kaylee. La risa de Janet se apagó. Dejó su vaso de agua con tanta fuerza que se agrietó. «¿Nos grabaste?». «Lo hice. De tu propio sistema de seguridad, Janet, el que instalaste después del nacimiento de Liam. Recogí los papeles en pilas ordenadas. Ya inicié el proceso de divorcio, Ryan. Nuestras cuentas conjuntas están congeladas. Mañana recibirás los documentos». Ryan se abalanzó sobre los papeles, pero los retiré rápidamente. «La mitad de nuestro dinero ya no está. No puedes hacer esto». «Claro que puedo. La infidelidad suele tener consecuencias en la división de bienes». Me giré hacia Janet. «¿Ryan te dio dinero alguna vez para Kaylee? ¿Algún tipo de manutención?». El rostro de Janet se deformó. «Me dijo que no podía sin que tú lo descubrieras. Prometió que, una vez que se separaran, por supuesto que ayudaría. Pero tú seguías intentando tener un bebé». Se atacaron mutuamente de inmediato. Ryan acusó a Janet de haberlo engañado y manipulado. Janet gritaba que había criado sola a su hija durante años. Me aparté mientras ellos discutían, viendo cómo su pacto se derrumbaba en reproches mutuos. La puerta del apartamento se abrió de golpe. Mi abuela entró, apoyada por mi tía y mi tío, a pesar de su reciente salida del hospital. Sus ojos estaban encendidos de firmeza. «¡Ya basta!». La voz de mi abuela cortó la pelea como un cuchillo. «Janet, tenemos que hablar sobre esa adopción». «Ya está hecho», dijo Janet, cruzándose de brazos. «Fue una adopción cerrada, sin contacto. Me aseguré de eso». Mi tía dio un paso al frente. «La agencia de adopción Sunshine, ¿cierto? Reconozco el nombre de los documentos que firmaste. He trabajado con ellos en el tribunal familiar». La seguridad de Janet vaciló. «Son conocidos por su cláusula de 6 meses de reversión», continuó mi tía. «Los padres biológicos pueden recuperar la custodia si uno de los dos no dio su consentimiento». Miró a Ryan. «¿Tú firmaste algo?». Ryan negó con la cabeza, lentamente. «Ni siquiera sabía que estaba embarazada hasta después de que Kaylee nació». Janet dijo que había sido producto de una aventura casual. «Elegí una familia en Oregón, precisamente para que no pudieras encontrarla», me escupió Janet. «Probablemente ya están apegados a ella». Saqué otro documento. «En realidad, han estado tratando de contactarte. Aparentemente, no informaste sobre las dificultades de comportamiento de Kaylee, las mismas que vivías quejándote todo el tiempo». Janet se abalanzó sobre su teléfono. «Los llamaré ahora mismo y les diré que se queden con ella. Ya la están trayendo de vuelta», dije en voz baja. «Se comunicaron con la agencia hace 2 semanas para devolverla. Mi abogado ha estado en contacto con ellos». Mi abuela se acercó un paso más. «Tienes 2 opciones. Cooperar para que Kaylee regrese a esta familia, o te elimino por completo de mi testamento. A ti y a Liam». El rostro de Janet se puso rojo furioso. «No puedes amenazarme con dinero». «Ya lo hice», dijo mi abuela con voz de acero. «Esa niña merece algo mejor que ser descartada solo porque tú querías tener hijos varones». Janet se giró hacia Ryan, sujetándole el brazo. «Podemos pelear por esto juntos. Recuperar la custodia de nuestra hija». Ryan se apartó de un tirón. «¿Nuestra hija? La diste en adopción sin decirme nada. Me dejaste creer que era hija de otro. Tú tampoco la querías», gritó Janet. «Te sentiste aliviado cuando dije que me encargaría de todo». «Estoy grabando esta conversación», dijo mi tía, levantando su teléfono. «Por cierto, tu confesión de que diste en adopción a Kaylee solo para hacerle daño a tu hermana va a ser muy interesante en el tribunal». Janet corrió hacia la puerta, pero mi tío ya la bloqueaba. «Mi camioneta está detrás de tu auto. No vas a ir a ningún lado hasta que resolvamos esto». El teléfono de Janet sonó. En la pantalla apareció el número de la agencia de adopción. Respondió en altavoz, intentando mantener la compostura. «Señorita Janet», dijo la voz del agente. «La familia adoptiva tuvo una emergencia y regresa antes de lo previsto. Llegarán a la ciudad esta noche. ¿Dónde quieren que llevemos a Kaylee?» «A mi casa», respondió Janet rápidamente. «En realidad», intervino la voz de mi abogado, que estaba en conferencia. «Se ha coordinado para que Kaylee sea llevada a casa de su bisabuela.
Todas las partes involucradas han acordado que es el lugar más seguro y neutral. Janet lanzó el teléfono contra la pared. Se hizo añicos. Ryan retrocedió mientras ella descargaba su furia sobre todos. «Ustedes planearon esto. Todos ustedes», gritó señalándome. «Jamás será su madre. ¡Jamás! Tampoco tú», dije con voz serena. «Renunciaste a ese derecho el día que la diste en adopción solo para herirme». Mi tía sacó una carpeta. «Ryan, estos son los documentos de cesión de derechos parentales. Si los firmas, puedes evitar cargos por abandono y manutención retroactiva». Las manos de Ryan temblaban mientras tomaba los papeles. ¿Cargos? Sabías de la existencia de Kaylee y no hiciste nada, explicó mi tía. Los mensajes de Janet prueban que lo sabías. Ryan firmó sin leer, desesperado por salvarse. Janet lo miraba con horror, viendo cómo su último aliado se desmoronaba. «Esto no se ha acabado», susurró Janet. «La recuperaré. Es mía». «Legalmente, sí», admitió mi tía. «Pero el tribunal familiar va a estar muy interesado en tu historial de redes sociales. Todas esas publicaciones sobre no querer una hija, sobre haberla dado en adopción por despecho, y esa frase tuya de que preferías venderla antes que entregarla a la familia». Salimos del apartamento en autos separados, rumbo a la casa de mi abuela. Janet intentó seguirnos, pero fue detenida por conducir de forma errática. Cuando llegó, el auto de la familia adoptiva ya estaba en la entrada. Yo estaba en el porche cuando sacaron a Kaylee. Se veía más pequeña de lo que recordaba, con un abrigo rosado que nunca había visto. Llevaba el cabello más largo, recogido en 2 coletas, y abrazaba un elefante de peluche. La madre adoptiva parecía agotada. Lleva semanas preguntando por alguien que llama tía, llorando todas las noches. Se me rompió el corazón. Kaylee miraba todos los rostros, confundida y asustada. Cuando Janet atravesó el grupo, Kaylee se escondió detrás del padre adoptivo. «No te conozco», susurró Kaylee. Janet cayó de rodillas. «Soy tu mami, cariño. ¿Te acuerdas?» Pero Kaylee negó con la cabeza, acercándose aún más a las personas que la habían cuidado esos meses. Entonces me vio. Su rostro se iluminó con reconocimiento. «¡Tía!», corrió hacia mí, rodeando mis piernas con sus bracitos. «¿Dónde está mami?». Me agaché a su altura. «Aquí estoy, mi amor. Ya estás a salvo». El grito de rabia de Janet hizo que Kaylee rompiera en llanto. La escena se volvió caótica, mientras mi abuela nos hacía entrar a todos. Llamaron a los abogados y se prepararon los documentos para una custodia de emergencia. La batalla por Kaylee apenas comenzaba, pero por primera vez en años tenía esperanza. La audiencia se programó para 3 días después. Esas 72 horas se convirtieron en un campo de batalla legal y emocional que puso a prueba hasta la última gota de fortaleza que me quedaba. La mañana siguiente a la llegada de Kaylee a casa de mi abuela, Janet apareció a las 6 de la mañana, golpeando la puerta y exigiendo ver a su hija. Mi tío se había quedado a dormir, precisamente para evitar algo así. Mi tío abrió la puerta solo lo suficiente para decirle a Janet que cualquier contacto debía hacerse a través de abogados. Ella intentó empujarlo para entrar, pero él no se movió ni un centímetro. Se fue gritando amenazas sobre cargos de secuestro. 1 hora más tarde, mi abogado, Nathaniel, me llamó con noticias preocupantes. Janet había contratado a su propio abogado y estaba presentando una moción de emergencia, alegando que yo había orquestado una revocación ilegal del proceso de adopción. La familia adoptiva de Oregón había entregado declaraciones juradas detallando los problemas de comportamiento de Kaylee, pesadillas constantes, negarse a comer, llorar durante horas, preguntar por tía. Habían documentado todo, lo cual jugaba a nuestro favor. Pero el abogado de Janet argumentaba que estaban exagerando. Esa tarde, Ryan apareció en casa de mi abuela mientras yo estaba allí con Kaylee. Ella estaba coloreando en silencio en la mesa de la cocina, todavía retraída y confundida, cuando escuchó su voz. Levantó la mirada, lo reconoció, pero no se movió de su silla. Ryan intentó acercarse, pero mi abuela se interpuso entre ellos. «Renunciaste a tus derechos», le recordó con frialdad. «Fui presionado», protestó Ryan. No sabía lo que estaba firmando. Nathaniel, que estaba revisando documentos en la sala, se unió a nosotros. «Firmaste delante de 3 testigos, después de que te explicaran cada documento. Eso difícilmente se llama coerción». El rostro de Ryan se tiñó de rojo. «Quiero ver a mi hija». «¿La hija que no reconociste en 4 años?» Respondí con voz neutra, tratando de no alterar a Kaylee. «¿La misma que dejaste que Janet entregara sin decir una palabra?» Entonces Ryan se volvió hacia mí, con rabia y desesperación. «Al menos yo no tuve que contratar un investigador privado para espiar a mi propia familia». «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Desde cuándo estabas esperando robarla?» Antes de que pudiera responder, Kaylee habló con una vocecita. «¿Por qué están gritando?» Todos nos quedamos inmóviles. Me acerqué a su lado, arrodillándome junto a su silla. «A veces los adultos discuten, cariño, pero estás a salvo». Miró a Ryan con esos ojazos que tanto se parecían a los suyos. «¿Tú eres mi papá?» La pregunta flotó en el aire. Ryan abrió la boca y luego la cerró sin decir nada. Finalmente, dio media vuelta y se fue sin responder. Kaylee lo observó irse y luego volvió a su dibujo como si nada hubiera pasado. La mañana siguiente trajo otra crisis. Janet se presentó en la antigua guardería de Kaylee e intentó obtener sus registros, alegando que los necesitaba por razones médicas. Por suerte, la directora ya estaba al tanto de la situación gracias a los rumores del vecindario y se negó a entregarlos.
Janet hizo tal escándalo que tuvieron que llamar a seguridad. El incidente quedó registrado y se envió al equipo legal. Mi tía pasó horas recopilando documentación para la audiencia. Encontró el historial de redes sociales de Janet, años de publicaciones en grupos de mamás de niños, quejas sobre criar a una hija, incluso una publicación eliminada de cuando Kaylee tenía 18 meses donde preguntaba si alguien conocía abogados especializados en reubicación de adopciones. La evidencia era demoledora, aunque el abogado de Janet intentaría alegar que todo estaba fuera de contexto. Los problemas financieros no tardaron en aparecer. Ryan había conseguido acceder a una de nuestras cuentas de inversión justo antes del bloqueo y retiró $30,000. Mi abogado presentó una moción inmediata para recuperarlos, pero el daño ya estaba hecho. Tuve que pedirle dinero prestado a mi abuela para cubrir los honorarios legales. Me sentí enferma de vergüenza, aunque ella insistió en ayudar. 2 noches antes de la audiencia, yo dormía con Kaylee en casa de mi abuela cuando escuchamos vidrios romperse. Alguien había lanzado una piedra contra la ventana del salón con una nota atada. «Deja esto o lo lamentarás». Llamamos a la policía, pero sin pruebas de que fueran Janet o Ryan. Solo pudieron hacer un informe. Kaylee estaba aterrada, aferrada a mí y preguntando si los malos volverían. La mañana de la audiencia amaneció gris y lloviznando. Vestía a Kaylee con su vestido morado favorito, el que ella misma había elegido. Me apretaba fuerte la mano mientras caminábamos hacia el tribunal, flanqueadas por toda mi familia como un muro protector. Janet llegó por separado, vestida con un traje que jamás le había visto, claramente asesorada por su abogado para parecer maternal. La sala era más pequeña de lo que esperaba, más parecida a una sala de conferencias. La jueza Harrison, una mujer de unos 60 años con mirada aguda, revisaba la montaña de documentos frente a ella. Kaylee estaba sentada en mi regazo, jugando tranquilamente con su elefantito de peluche. El abogado de Janet habló primero, presentándola como una madre soltera en apuros que había tomado una decisión difícil por el bien de su hija. Afirmó que la adopción había sido legal y que mi familia estaba interfiriendo en un proceso cerrado. La retrató como víctima de depresión posparto que merecía una segunda oportunidad. Cuando Nathaniel se levantó para presentar nuestro caso, expuso todo de manera metódica. Las publicaciones en redes sociales, las conversaciones grabadas donde Janet admitía haber entregado a Kaylee solo para herirme, el hecho de que Ryan no fue informado ni consultado, la detallada documentación de la angustia de Kaylee por parte de la familia adoptiva. Reprodujo un video en el que la madre adoptiva grabó a Kaylee llorando por tía hasta provocarse vómitos. La compostura de Janet se resquebrajó cuando mostraron sus publicaciones de Facebook. Eran bromas, insistió. Todo el mundo se desahoga en Internet. La jueza Harrison pidió hablar con Kaylee en privado en su despacho, con solo una defensora infantil presente. Esos 20 minutos se sintieron eternos. Cuando regresaron, Kaylee corrió directamente hacia mí, enterrando la cara en mi hombro. El fallo preliminar de la jueza fue medido, pero claro, dadas las circunstancias de la adopción, la falta de consentimiento del padre y la evidente angustia emocional de la menor, me otorgaba la custodia temporal de emergencia mientras se realizaba una investigación completa. Janet tendría derecho a visitas supervisadas 2 veces por semana, en un centro aprobado por el tribunal. La audiencia definitiva de custodia se programó para dentro de 90 días. Janet estalló. Ella ni siquiera es su verdadera madre. Esto es un secuestro. Señora Janet, la interrumpió la jueza con voz helada. Un arrebato más y la declaró en desacato. Fuera del juzgado, Janet nos enfrentó en las escaleras. ¿Crees que ganaste? Jamás dejaré de luchar. Entonces seguirás perdiendo, dijo mi abuela en voz baja, porque estás peleando por orgullo, no por amor. Las visitas supervisadas comenzaron la semana siguiente. La primera fue un desastre. Kaylee lloró durante toda la hora, suplicando volver a casa. Janet trató de sobornarla con juguetes y dulces, pero nada funcionó. El supervisor anotó que Janet parecía más molesta que preocupada por el malestar de su hija. Ryan, por su parte, ya estaba saliendo con alguien nuevo, una compañera de trabajo que lo había estado apoyando durante el divorcio. Publicó fotos de ambos en redes sociales, llamándola su nuevo comienzo. La velocidad con la que había seguido adelante fue impactante, pero jugó a nuestro favor. ¿Qué padre se aleja tan rápido de su hija? 3 semanas después de iniciada la custodia temporal, Kaylee por fin empezó a estabilizarse. Aún tenía pesadillas, aún hacía preguntas confusas sobre por qué tenía que ver a esa señora, pero comía mejor y había vuelto a sonreír. Inscribí a Kaylee en terapia lúdica, llevándola 2 veces por semana para ayudarla a procesar el trauma. La presión económica era aplastante. Las cuentas legales crecían cada día. Ryan había vaciado más cuentas de las que pensábamos, dejándome con una enorme deuda derivada de nuestros tratamientos fallidos de fertilidad. Vendí mis joyas, mi coche, todo lo que tuviera valor. Mi familia ayudó en lo que pudo, pero todos estaban al límite. El comportamiento de Janet se volvió cada vez más errático. Se presentó en la sesión de terapia de Kaylee exigiendo estar presente. Al ser rechazada, se quedó en el estacionamiento toda la hora grabando a cada persona que entraba y salía. Su abogado la abandonó al día siguiente, después de que lo acusara de conspirar con nosotros. La segunda visita supervisada fue peor que la primera. Janet llevó a Liam, tratando de forzar un vínculo entre hermanos, pero Kaylee se asustó con el llanto del bebé.
y se escondió debajo de la mesa. Cuando el supervisor intentó que saliera, Janet gritó que Kaylee solo buscaba llamar la atención con dramatismos. La visita terminó antes de tiempo. Mi trabajo empezó a verse afectado por tantas audiencias judiciales y llamadas de emergencia. Mi jefe fue comprensivo al principio, pero su paciencia se agotó cuando tuve que salir antes por tercera vez en una semana porque la guardería llamó informando de una crisis de Kaylee. Me pusieron en licencia sin goce de sueldo hasta que la situación se estabilizara. 6 semanas antes de la audiencia final, el nuevo abogado de Janet presentó una moción alegando que yo estaba alejando a Kaylee de su madre. Exigían aumentar las visitas y realizar una evaluación psicológica de mi capacidad para criarla. La evaluación costaría miles de dólares que no tenía. Mi tía logró contactar con un psicólogo infantil que aceptó evaluar a Kaylee de forma gratuita. Después de escuchar nuestra historia, el Dr. Sebastián dedicó 3 sesiones a observar su juego y hacerle preguntas con cuidado. Su informe fue exhaustivo. Kaylee mostraba signos claros de apego interrumpido y trauma debido a la fallida adopción. Me identificaba como su figura principal de apego y presentaba respuestas de miedo al hablar de Janet. La presión financiera finalmente me quebró. Me senté en la mesa de la cocina de mi abuela, rodeada de facturas, llorando desconsoladamente. Había soñado con ser madre durante tanto tiempo, pero no así, no luchando contra mi propia hermana por una niña que se despertaba cada noche gritando. «Lo resolveremos», dijo mi abuela con firmeza, escribiendo otro cheque que sabía que no podía permitirse. La familia cuida de la familia. La tercera visita supervisada de Janet nunca se llevó a cabo. Llegó en estado de ebriedad, con palabras arrastradas y tambaleándose. El supervisor le negó la entrada y dejó constancia del incidente. Su segundo abogado la abandonó al día siguiente. A 4 semanas de la audiencia final, Ryan reapareció con una nueva estrategia. Presentó una moción para revocar la cesión de sus derechos parentales, alegando que había sido manipulado emocionalmente. Quería custodia compartida conmigo, excluyendo a Janet por completo. En su declaración afirmaba que Janet había sido una madre negligente desde el principio. La traición era impactante, incluso viniendo de ellos. Janet perdió el control, enviándole a Ryan cientos de mensajes de texto que su abogado no dudó en presentar como prueba de su inestabilidad. Su mutua autodestrucción estaba completa, pero eso complicaba todo. Ahora tenía que enfrentar a 2 padres en vez de 1. Las sesiones de terapia de Kaylee revelaron detalles devastadores. Recordaba haber sido dejada con desconocidos. Recordaba haber llorado por mí y que le dijeran que yo ya no la quería. Había llegado a creer que era mala, que todos la habían abandonado. El terapeuta testificó que apartarla de mí en ese momento le causaría un daño psicológico severo. 2 semanas antes de la audiencia final, encontré a Kaylee cortándose el cabello con unas tijeras de seguridad. Cuando le pregunté por qué, me dijo que quería parecer un niño para que su primera mamá la quisiera. La abracé mientras sollozaba, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos, que no sabía si alguna vez volverían a encajar. La gota que colmó el vaso fue cuando Janet publicó un video en internet, visiblemente ebria, despotricando sobre la supuesta conspiración para quitarle a su hija. Mencionó nombres, incluso el de la jueza y de trabajadores de servicios sociales. En pocas horas, fue arrestada por acoso e intimidación a funcionarios judiciales. Su fianza se fijó en $10,000, que nadie pagó. Me reuní con mi abogado el día antes de la audiencia. Estaba agotada, sin fuerzas. Nathaniel repasó nuestro caso por última vez. Las pruebas eran abrumadoras. El abandono de Janet, su inestabilidad, el daño psicológico a Kaylee. La intervención de Ryan a último minuto no era más que un intento desesperado de recuperar el control. «Pase lo que pase mañana», dijo Nathaniel. «Le has dado a esa niña más amor y estabilidad en 3 meses de lo que ha tenido en toda su vida. Eso cuenta». Esa noche, al arropar a Kaylee en la casa de mi abuela, me miró con esos ojos tan serios. «Tía, ¿ahora sí vas a ser mi mamá para siempre?». Acaricié su cabecita con el cabello mal cortado, con un nudo en la garganta. «Voy a hacer todo lo posible, mi amor». Ella asintió, conforme, y se acurrucó para dormir. Me senté junto a su cama, observándola respirar, preparándome para la batalla que definiría nuestro futuro. El día siguiente traería, o la familia con la que siempre soñé, o la pérdida de otra niña a la que amaba con todo el corazón. Ya no quedaba término medio. La audiencia final llegó en una fría mañana de jueves. Vestí a Kaylee con su suéter morado favorito y le trencé el cabello mal cortado lo mejor que pude. Me apretaba la mano con fuerza mientras entrábamos al juzgado, mi familia formando un círculo protector a nuestro alrededor. Janet llegó 20 minutos tarde, desarreglada y sola. Su último abogado había abandonado el caso tras su arresto, así que se representaba a sí misma. Llevaba el mismo traje arrugado de la audiencia preliminar, con manchas visibles de café en la manga. Ryan estaba en el otro extremo de la sala con su nueva abogada, una mujer impecablemente vestida que aparentemente lo había convencido de que aún tenía derechos parentales, a pesar de haberlos cedido por escrito. No miró a nadie, concentrado en su celular. La jueza Harrison entró y abordó de inmediato el tema evidente, el arresto de Janet por amenazas a funcionarios del tribunal. Janet intentó justificarlo diciendo que estaba estresada, pero la jueza la interrumpió, señalando que su comportamiento demostraba falta de juicio y autocontrol. Nathaniel presentó nuestro caso con claridad.
las evaluaciones psicológicas que mostraban el apego de Kaylee hacia mí, las pruebas de que Janet la había entregado por despecho, los informes de las visitas supervisadas que evidenciaban su incapacidad para conectarse con su hija. Presentó también los registros financieros que demostraban que yo había agotado todos mis recursos para cuidar de Kaylee, mientras que Janet no había contribuido con nada desde la adopción. Cuando el doctor Sebastián subió al estrado, explicó el trauma de Kaylee en términos clínicos que me hicieron un nudo en el pecho. El abandono le había dejado una inseguridad profunda. Creía que la habían desechado por no ser lo correcto. Su vínculo conmigo era su única relación estable. Alejarla ahora le causaría un daño psicológico irreparable. Janet intentó interrogarlo, pero sus preguntas eran confusas y llenas de acusaciones. Janet afirmó que el perito había sido sobornado, que todo el sistema estaba en su contra. La jueza Harrison tuvo que advertirle 2 veces por su comportamiento en la sala. La abogada de Ryan argumentó que su cliente había sido manipulado para renunciar a sus derechos. Lo presentó como una víctima de 2 mujeres conspiradoras, ignorando convenientemente su infidelidad y abandono. Ryan testificó que ahora quería formar parte de la vida de Kaylee, ahora que sabía que era su hija. Durante un receso, llevé a Kaylee al baño. Janet nos interceptó en el pasillo, se arrodilló y tomó a Kaylee por los hombros. «Diles que quieres venirte a casa con mamá», suplicó. «Diles que me amas». Kaylee se apartó, presionándose contra mis piernas. «Tú no eres mi mamá, me diste», dijo con voz temblorosa. «Me diste». Un oficial de la corte intervino, pero el daño ya estaba hecho. Kaylee pasó el resto de la audiencia en mi regazo, con el rostro escondido en mi hombro, asomándose de vez en cuando para asegurarse de que Janet no se acercara. Cuando se reanudó la sesión, la jueza Harrison pidió ver a Kaylee nuevamente en su despacho. Esta vez, Kaylee fue con gusto. Incluso le dedicó una pequeña sonrisa. Estuvieron fuera durante 30 minutos. Al regresar, el rostro de la jueza era serio. Comenzó su fallo reconociendo la relación biológica entre Janet y Kaylee. Sin embargo, continuó, la biología por sí sola no convierte a alguien en madre. Janet había abandonado a su hija por razones de preferencia de género y por despecho. No mostró un interés genuino en el bienestar de Kaylee, solo en ganar una guerra relacionada con Ryan. La jueza también señaló la ausencia total de Ryan durante 4 años. Su repentino interés coincidía, de manera sospechosa, con su proceso de divorcio, y parecía estar motivado más por una necesidad de control que por un afecto verdadero. Su renuncia firmada era legal y vinculante. La jueza me otorgó la custodia legal completa, sin derechos de visita para Janet, al menos hasta que completara clases de crianza, manejo de ira y una evaluación psicológica. La solicitud de Ryan fue rechazada por completo. El proceso de adopción podía comenzar de inmediato. Janet se puso de pie de golpe. «No pueden hacer esto. Es mía. Yo la parí. Y luego la entregaste», respondió la jueza Harrison. «La prioridad de esta corte es el bienestar de Kaylee, no tus remordimientos». Los agentes de seguridad se acercaron cuando Janet comenzó a avanzar hacia el estrado, pero giró hacia mí, con el rostro deformado por la rabia. «Esto no ha terminado. Voy a apelar. Lucharé hasta que te arruines». Ryan se escabulló durante el alboroto, sin siquiera mirar a la hija que decía querer. Su abogada recogió los papeles con una expresión de profundo disgusto. Afuera del juzgado, mi familia nos rodeó en un abrazo colectivo. Kaylee, todavía confundida pero percibiendo la alegría, logró esbozar una pequeña sonrisa. Mi abuela le besó la frente, con lágrimas corriendo por sus mejillas marcadas por el tiempo. Esa noche, Janet apareció en casa de mi abuela con Liam en brazos. Había estado bebiendo. Golpeaba la puerta exigiendo ver a su hija. Al no recibir respuesta, empezó a gritar acusaciones a través de las ventanas. Los vecinos llamaron a la policía. Observé desde la ventana del piso de arriba cómo los oficiales se la llevaban. Mi abuela sostenía a Liam en brazos. Los padres de Janet tomaron la custodia de él esa misma semana, declarándola incapaz. Después de varios incidentes más, el proceso de adopción avanzó, aunque lentamente. Revisiones de antecedentes, visitas domiciliarias, audiencias judiciales. Kaylee empezó el jardín de infancia en una nueva escuela, donde nadie conocía su historia. Hizo amistad con una niña llamada Sophie, que también amaba el color morado. 3 meses después del inicio del proceso, Ryan envió un solo correo electrónico. «Me mudo a Seattle por trabajo. No voy a impugnar la adopción. Díselo. Cuídala». No respondí. Las apelaciones de Janet no llegaron a ningún lado. Su comportamiento en las audiencias seguía empeorando. Perdió su empleo por faltar demasiadas veces. Sus propios padres informaron que apareció en su casa en estado de ebriedad, exigiendo dinero y asegurando que le habíamos robado la vida. La adopción se finalizó un martes. Kaylee llevó un vestido morado nuevo y sostuvo un elefantito de peluche que la jueza le había regalado. Cuando le preguntaron si quería ser mi hija, asintió con solemnidad y dijo «sí», con voz clara. Esa noche, al arroparla en lo que ahora era oficialmente su habitación, me preguntó si Janet intentaría llevársela otra vez. Le acaricié el cabello, que aún crecía irregular, y le prometí que la protegería siempre. 6 meses después, en un evento escolar, conocí a David. Su hija estaba en la misma clase que Kaylee. Era viudo y entendía las complejidades familiares.
Conversamos mientras nuestras hijas jugaban en los columpios. Janet envió una carta a través de su abogado solicitando una foto de Kaylee. Después de hablar con la terapeuta de Kaylee, decidimos no enviarla. La psicóloga explicó que Kaylee por fin se sentía segura y que cualquier contacto podría deshacer meses de avance. Volví a trabajar medio tiempo. Cuando Kaylee se adaptó a la escuela, el dinero seguía siendo justo, pero salíamos adelante. Mi abuela ayudaba con el cuidado después de clase, y el lazo entre ambas crecía día a día. Un año después de la adopción, me crucé con la madre de Ryan en el supermercado. Me abrazó llorando, agradecida de que Kaylee me tuviera. Había intentado contactar a Ryan para ver a su nieta, pero él había cortado todo lazo. Dice que así es más fácil, susurró. Janet, según contó mi tía, se estabilizó con el tiempo. Se mantuvo sobria, consiguió trabajo y veía a Liam los fines de semana bajo supervisión. Nunca dejó de decir que le habíamos robado a Kaylee, pero ya no tenía fuerzas para seguir luchando. David y yo fuimos con calma. Él entendía que Kaylee era la prioridad. Su relación creció de forma natural. Le enseñó a andar en bicicleta. Ella le mostraba sus dibujos. Cuando me propuso matrimonio 2 años después, le pidió permiso a Kaylee primero. La boda fue pequeña, solo familiares cercanos. Kaylee fue mi dama de honor, radiante en un vestido morado que había elegido ella misma. Durante la recepción, me susurró: «Ahora tengo un papá de verdad también». Esa noche, después de acostarla, me quedé en la puerta de su habitación, observándola dormir. El camino no había sido como lo imaginé cuando Ryan y yo luchábamos contra la infertilidad, pero esta niña, rechazada por quienes debieron haberla amado, se había convertido en mi mundo entero. Kaylee todavía tenía pesadillas a veces, seguía yendo a terapia 1 vez al mes. La adopción no borró su trauma, pero ahora reía, de verdad. Sabía que era amada, deseada, elegida. Al final, Janet tenía razón en algo. Yo nunca sería su madre biológica, pero era su madre en todos los sentidos que realmente importaban, y eso era más que suficiente.